4 en el proceso. José Roberto Villagrán Ramírez. Muy buenos días, pase adelante, licenciado Villagrán Ramírez. Buen día, tenga la bondad de sentarse. Muchos días. En este segmento tenemos la oportunidad de escuchar de sus propias palabras ideas, planes alrededor de este proceso, en el caso suyo específicamente. La entrevista está estructurada en 3 partes. En la primera, tiene usted 3 minutos para dirigirse a la comisión en pleno, a los medios y a la sociedad, y en esos 3 minutos tiene usted la libertad de manifestar lo que juzgue pertinente al proceso. Por ejemplo, por qué está usted participando y qué espera hacer en caso de quedar electo como Contralor General. Por supuesto, le reinsisto, es formato libre, o sea, usted puede escoger lo que necesite. Delante de usted tiene un semáforo o émulo de semáforo con cartulina verde, amarilla y roja. La amarilla le va a indicar que tiene 1 minuto. En todo el proceso de la entrevista eso indicará que le queda 1 minuto. Y la roja que se le ha terminado el tiempo asignado. Entonces, estamos siendo estrictos en la aplicación del tiempo. De antemano nos disculpamos si nos vemos obligados a interrumpirlo. Con la tarjeta roja lo haremos también con el micrófono. Tiene usted 3 minutos entonces para dirigirse a la comisión. Muy buenos días a todos. El tiempo es corto, entonces no podemos esperar a las autoridades, pero la intención de estar acá es para compartir con ustedes las ideas que como candidato tengo para contribuir a mejorar o mantener todo lo bueno que en la Contraloría se ha hecho. Cada administración pues ha dejado su granito de arena, y lo que nos queda en esta oportunidad como candidato es tratar de mejorar lo que se deba mejorar, fortalecer lo que está bien y arreglar lo que se considere que necesita arreglar. En principio quiero darle gracias a Dios por permitirme estar acá con ustedes y que les dio la oportunidad de participar en este evento, ya que el participar, entre más participantes hay, pues el proceso es más democrático, más transparente y claro, más trabajo para ustedes para calificar, pero yo creo que en la medida que participemos podemos lograr muchas cosas, y considero que el estar acá pues como experiencia personal, como experiencia profesional, para mí ha sido una satisfacción sobre la cual he compartido con amigos, he compartido con mi familia, y por no decirlo así, pues mi familia se siente orgullosa y consideran a mí una imagen para poder ellos seguir en ese proyecto, ya que a través de la edad que tengo he estado en varias empresas, tanto en lo privado como en lo público, donde he demostrado mi capacidad, he demostrado mi don de gente, he demostrado que se puede trabajar con responsabilidad, con respeto, y eso es lo que me motivó a participar. Lo hice hace 4 años, lo hice hace 8 años, y hoy estoy acá nuevamente para poder participar y dar de mí todo lo que sea necesario en bien de la profesión, ya que entre más participemos, la profesión está fortaleciendo el quehacer del contador público y auditor. Yo creo que por ahí voy a enfocar todo lo que ustedes puedan saber de mi experiencia como
contador público de autor. Tengo alrededor de 50 años de trabajar tanto como perito como auditor. Tengo 31 años de vida profesional y a través del cual he estado presente en varias ocasiones. Formé parte del Tribunal de Honor y muchas gracias. En este siguiente segmento vamos a escuchar su respuesta a 3 preguntas que le van a ser planteadas por la comisionada Ligia García, y para saber de qué preguntas se trata le vamos a pedir que extraiga del recipiente que tiene enfrente, al azar, completamente al azar, 3 papeles, y que vaya mostrando los números para que tomemos nota de las preguntas que le van a ser formuladas. La primera es la número 5. ¿Lo pueden mostrar por favor a las cámaras? Bien. La número 5. La número 12. Y la pregunta número 3. Ruego entonces a la comisionada Ligia García que sea tan amable de leer las preguntas de uno en uno, pero quiero antes explicarle que para contestar tiene 3 minutos para cada uno. Igual el mecanismo del semáforo es el mismo, así que por favor. Muy buenos días, licenciado Villagrán Ramírez, bienvenido a este proceso. La primera pregunta tiene mucho que ver con su experiencia. Usted nos habla que tiene ya 31 años de experiencia profesional. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, ¿usted nos podría decir cuál es el rol de un jefe de todo un equipo de trabajo? Sí, como por suerte he estado en la llanura, he estado en término medio y he estado como dirigente de varios grupos. He tenido personal a mi cargo desde cuando era contador general, que tuve buen tiempo. He sido fiscalizado y fiscalizador, entonces tengo el conocimiento de cuándo atacan como fiscalizadores y cuando debo actuar como fiscalizado. He sido coordinador de grupos de profesionales a través del trabajo que actualmente tengo, y por eso es que considero que mi experiencia a través de los años pues me dan esa madurez y esa solidez para poder seguir en ese sitio. Creo que tengo ya la edad, como digo, he mostrado la madurez, la responsabilidad, y he trabajado con grupos, entonces tengo esa facilidad de poder, y soy una persona que me adapto a los grupos, y creo que hasta el día de hoy me he llevado bien con toda la gente. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es la pregunta número 12, y dice así: describa una situación profesional o laboral en la que haya demostrado su capacidad de negociación para resolver o manejar un conflicto. En este campo tal vez ha sido el que menos he tenido ese tipo de participación, porque no se me han presentado problemas así tan fuertes como para ser intermediario o tener la oportunidad de exponer mis puntos de vista en cuanto al problema que se me presenta. Pero creo que dado el momento, yo tengo la capacidad y la madurez, sé escuchar, sé decir las cosas de buen modo, y entonces yo creo que podría ser un buen intermediario en cualquier conflicto que se me presente. La última pregunta es la pregunta número 3. Y esta dice así: describa las principales funciones y logros de su carrera profesional en contaduría pública, finanzas y auditoría. Sí,
He tenido la oportunidad de trabajar tanto en la parte administrativa, en la parte financiera y en la parte de autoría. He pertenecido a firmas de auditores, he trabajado a nivel como auditor y en la parte gerencial. Entonces, los logros que he tenido ha sido el saber defenderme en cada área que se me ha presentado con satisfacción, porque siempre he sabido bien cada empresa en las cuales he trabajado. Creo que he puesto de manifiesto mi experiencia y esos han sido los mayores logros que sé que en cualquier campo en el que me desenvuelva tengo la oportunidad de poder demostrar mi capacidad. Agradecemos las respuestas a las 3 preguntas y ahora abordamos la tercera etapa de la entrevista, la cual consiste en principio en 5 preguntas libres que los comisionados van a hacerle, una pregunta a la vez, según el orden preestablecido, y para ello el comisionado tiene 1 minuto para hacerle la pregunta libre y usted 2 minutos para poderla contestar. Hago la salvedad que son 2 minutos en lugar de 3 y el semáforo de la misma manera le indicará cuando falte 1 minuto. Ruego a las personas, al comisionado encargado del semáforo ponerlo en verde. Gracias. Nos habíamos quedado, si me ayudan, en la memoria colectiva, aquí es el comisionado Ortiz. A él le corresponde hacer la pregunta, por favor. Muchas gracias, buenos días, licenciado Villagrán Ramírez. Anoche, leyendo su resumen de hoja de vida, veo que su mayor experiencia está en el sector privado. También ha trabajado en mixto, en proceso de transición, como CPA independiente y alguna experiencia en el sector público. Mi pregunta concreta es: si su mayor experiencia es en el sector privado y en forma independiente, ¿qué lo motiva a involucrarse como candidato a Contralor General de Cuentas en lo que es propiamente o directamente el sector público? Sí, usted dice que mi experiencia mayor ha sido en la parte del sector privado, pero el principio de administración, pues, es obvio que es igual para tanto el privado como para el público. El conocimiento ya como contralor, pues tiene que darse en el caminar del puesto, y tengo ya algún tiempo de trabajar en el sector público, donde también ya tengo alguna experiencia. Por ejemplo, en la Contraloría ya estuve en el área de fideicomisos, estuve en el área de municipalidades, hoy estoy en el área del gobierno central. Eso me permite tener una visión más clara de lo que es la administración del sector público. Muchas gracias. Corresponde la pregunta al comisionado de León. Gracias, señor presidente. Licenciado Roberto Villagrán, bienvenido. Estaba también analizando su plan de trabajo, el que usted nos envió. Quisiera hacer una pregunta en función para que nos ampliara, que usted menciona acá dentro de la definición de sus objetivos a llevar a una visión institucional, sus objetivos a corto plazo. Usted menciona con relación a una reestructuración de los reglamentos internos. ¿Nos podría usted enumerar a qué reglamentos internos se refiere dentro de la Contraloría General? Sí, como institución, la Contraloría tiene sus propios reglamentos en cuanto al manejo de políticas con respecto al personal. Que le dijera, la Contraloría ya como una entidad, como se llama, como se conoce también, la empresa en marcha, pues ya es una institución que tiene su caminar desde hace varios años y ha establecido sus propias normas, sus propios
críticas. Entonces, aquí es hacer como una reingeniería o hacer un análisis de ver qué tan bien estructuradas están para, si necesitan algún análisis más profundo y hacer alguna enmienda que vaya en beneficio de la propia institución como del personal, pues a eso me refiero, que yo echaría a hacer un análisis un poco más profundo para determinar si hay necesidad o no de poder corregir alguna de estos reglamentos, ¿no? Muchas gracias. Corresponde el turno al comisionado Casasola, a quien le pido por favor que haga la pregunta. Muy buenos días y bienvenido, licenciado Villarán. En estos momentos difíciles que está pasando Guatemala, a mí me surge una duda. ¿Cuál es la diferencia entre los bonos del Tesoro y las letras de tesorería? Y el por qué recurre el Estado a la creación de estos documentos financieros. Bueno, es sabido de todos que cuando se hace el presupuesto, regularmente se toman todas las posibilidades que son necesarias para poder cumplir los gastos de la nación. Y entonces, por esa falta de previsión, por decirlo así, los presupuestos incluso han sido manejados desde el 2013, pasa en el 2014, porque no aprobaron un presupuesto. Esto conlleva a que las etapas de consolidación de los gastos no son suficientes los ingresos para cubrirlos. Entonces, hago esta aclaración porque de ahí viene que hacen por decirlo así, la posibilidad de ver si es más factible que se vayan por los bonos o que se vayan por los insisto, ¿cuál es la diferencia entre bonos del Tesoro y letras de tesorería? Bueno, los bonos son documentos que se hacen para poder documentar la necesidad de ingresos y que son más directos, que llevan menos proceso de efectuado, y las letras pues llevan un poquito más de tratamiento porque llevan otro proceso. Muchas gracias. Corresponde el turno al comisionado Juárez. Gracias. Bienvenido, licenciado Villarán Ramírez. Tengo entendido de que la Contraloría está organizacionalmente, tiene 3 subcontralorías, una de calidad del gasto, otra de probidad y otra administrativa. ¿Cree usted que con ese esquema puede funcionar adecuadamente la Contraloría? Creo que sí. Lo que tal vez vale la pena es como ampliar el campo de acción de cada una de ellas en cuanto a descentralizar un poco más las actividades de la Contraloría, porque hay muchas, por decirle algo, hay muchas cosas fuera de lo que es la parte de la capital que necesitan un poquito de más atención, pero está centralizada toda la actividad acá, entonces se descuidan algunos aspectos. Totalmente, en cuanto a las auditorías, deben de ser un poquito más objetivas a nivel del interior de la República. Muchas gracias. Ahora la palabra es para el doctor Rodas, comisionado. Muchas gracias, licenciado. Buen día. Revisando su plan de trabajo, pues usted tiene aquí bastantes ítems específicamente en el tema de la institución, es decir,
muchos de sus productos, no todos sus productos esperados van desde el ámbito endógeno hacia equipos altamente calificados, capacitaciones, reestructuración, reingeniería. ¿Pero qué está pensando afuera, específicamente en algunos temas? ¿Qué está pensando en el tema de la corrupción? ¿Qué está pensando en el tema de la probidad, la ley de probidad? Me gustaría escuchar un poco esos aspectos sobre lo que van. Sí, enfoqué eso en el plan de trabajo porque ¿qué le queda? Todos estos aspectos de alguna manera en porcentaje se manejan en la Contraloría, pero la capacitación considero que debe ser un poquito reformada o enfocada más objetivamente, ser un poquito más estrictos en el aspecto de la probidad, porque todavía ahí se carece de algún aspecto que pueda ser más rígido tal vez, o que se pueda enfocar de una manera más directa. Y yo creo que por ahí es donde yo, por eso hablo de una ingeniería, porque sí merece un análisis así, como digo, más profundo de todos estos aspectos, a modo que todo lo que vaya siendo más transparentado, eso nos va a permitir que el riesgo de corrupción sea menor. Y yo creo que por ahí es donde yo estoy enfocando y que debe ponerle un poquito de atención a todos esos aspectos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. El comisionado Secaide. Licenciado Villagrán, nosotros sabemos que la Contraloría General de Cuentas impone muchas sanciones y aquí lo hemos visto todos los comisionados, pero muchas veces son por criterios totalmente adversos de los que hacen las auditorías, en algunas oportunidades porque no son contadores públicos de auditores, y muchas veces no aceptan los desvanecimientos, o casi en el 100% no aceptan esos desvanecimientos. Yo nunca he entendido por qué no los aceptan y se va a la Contraloría y allá rebajan el 99%. En su plan de trabajo, ¿qué medidas tomaría usted para que esto no suceda? Una es de que debe haber un criterio generalizado o una norma en cuanto al manejo del concepto de todos los auditores, para que todos tengamos un mismo, por decirlo, un mismo cassette en cuanto a la aplicación de las leyes, en cuanto a aplicación del avance o del alcance de las autoridades. Ser menos juzgadores que señalamientos, y por eso es que se cae muchas veces en esos errores de que, o a veces el mismo auditor cree que si él cede en decir usted tiene razón, ¿cómo se llama? Él está perdiendo su valor como contador público, y yo creo que en ese sentido no es ese el sentir, sino que uno debe tratar de enfocar su auditoría en un análisis objetivo que permita que cuando se hace el hallazgo realmente esté documentado y que haya, para eso son la decisión de hallazgos, pero que haya así una reciprocidad en el sentido de que realmente si la persona tiene la razón, pues darla sin perjuicio de que uno está fallando en su criterio como contador. Entonces yo creo que sí es cuestión de capacitar a las personas bajo un criterio de que todos manejemos, y no es porque el criterio del autor sea malo, pero sí debemos de homogeneizar ese aspecto en el sentido de que si para un auditor es hallazgo y para otro no, bueno, ¿cuál es la razón de por qué estamos en el mismo ejemplo? Muchas gracias, licenciado.
Agradecemos entonces las intervenciones y le deseamos lo mejor en el proceso. También le invitamos a que pueda ser acompañado para despedirse de la sala. Gracias. Muchas gracias, les agradezco y estamos a la hora. Igualmente, en ánimos de avanzar, pregunto a las asistentes si ya está presente el siguiente postulante. Si está así, que por favor lo hagan pasar. Hablamos del licenciado Hugo Ovidio Chacón Cabrera, expediente número 41. Perdón, Neri Ventura Álvarez, Neri Joaquín Ventura Álvarez, expediente número 33. En este caso, recordamos a la comisión que será el comisionado custodio que tenga a cargo las preguntas que se formulen. Que pase entonces el licenciado Neri Joaquín Ventura Álvarez. Bienvenido, licenciado Neri Joaquín Ventura Álvarez. Pase adelante. Hay un lugar reservado aquí para usted. Tiene la bondad de sentarse. Bienvenido a esta etapa del proceso de postulación. Tenemos la entrevista, que va a ser un instrumento importante para la comisión para poderlo conocer y escuchar de viva voz suya los planes y las ideas que lo llevan a este reto. La entrevista está estructurada en 3 fases. La primera, tenemos 3 minutos para que usted nos cuente, le cuente a la comisión, a los medios y a la sociedad cualquier cosa que juzgue pertinente. Es libre el formato en este primer espacio. Nos interesaría, por ejemplo, escuchar qué lo tiene en este proceso y qué aspira al momento de ser electo, si es que lo resulta electo como contralor. Pero el formato, insisto, es libre. Delante de usted tiene un semáforo, la cartulina verde le indica que estamos en el tiempo. Cuando le muestren la amarilla, que solo le resta 1 minuto, y el rojo es que ya ha terminado el tiempo asignado. De antemano nos disculpamos y nos vemos obligados a interrumpirlo con la tarjeta y con el micrófono porque hemos sido estrictos en la aplicación del tiempo. La cartulina amarilla va a ser igual en todas las etapas de la entrevista, independientemente de cuánto tiempo se le asigne para la respuesta. Va a significar que le queda 1 minuto. Ahora es suya la palabra, ahí está el micrófono, le invitamos a que si está encendido, lo encienda y que trate de la manera de colocarlo en una forma o distancia para que el sonido no sea inadecuado. Una distancia regular, usted lo va calibrando ahí. Tiene 3 minutos, licenciado. Muchas gracias. Para mí es un honor, un gusto estar participando en este proceso y les agradezco la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, distinguidos profesionales, miembros de la Comisión de Postulación. Realmente mi intención de participar en este proceso es por un cambio en la Contraloría General de Cuentas. Estamos ante una situación bastante delicada. La Contraloría General de Cuentas, a mi criterio, no ha logrado combatir los altos índices de corrupción en nuestro país. Yo quiero un mejor futuro para mi familia, para el pueblo de Guatemala, para mi país. Tenemos que hacer cambios importantes dentro de la Contraloría de Cuentas y también
tenemos que promover leyes que contribuyan realmente a disminuir los índices de corrupción en nuestro país. Tenemos que promover el cambio de la ley de contrataciones del Estado. Tenemos que eliminar el secreto bancario. Todos estos instrumentos legales nos van a permitir atacar la corrupción de frente. Realmente estoy muy emocionado de poder participar en este proceso. Yo tengo 30 años de experiencia de trabajar en actividades de fiscalización en el Estado. Prácticamente toda mi vida he trabajado en el Estado. Y de esos 30 años, 15 he estado en puestos de dirección. Y eso me ha permitido tener la experiencia y la capacidad para poder estar en este proceso y poder llegar a dirigir la Contraloría General. Quiero darle el rol como ente fiscalizador del Estado que sea garante de la probidad, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Esa es una de mis metas y de mis preocupaciones, y creo que las cosas pueden cambiar con voluntad, con decisión, con determinación. Este es el momento de hacer los cambios, señores miembros de la Comisión de Ahorro, para elegir a los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía tenemos más. Sí, pero la roja es solo para la primera parte. Sí. Siéntese usted tranquilo, ¿verdad? Vamos a tener 2 secciones más en la entrevista, y en este sentido, en la siguiente parte vamos a tener 3 preguntas a las cuales usted va a contestar de una en una. Estas preguntas provienen de un banco de 15 preguntas previamente formuladas, y para saber cuáles son las preguntas que usted va a tener que abordar, le voy a pedir que extraiga del recipiente que tiene enfrente 3 papeles completamente al azar, revueltos ahí, 1, 2 y 3, y que vaya mostrando a las cámaras y a la comisión qué números son los que le tocó. Sí, ahí hay eso. Es el número 3. Muy bien. El otro, por favor. El número 12. Ajá. Y el número 2. Esas son las 3 preguntas, y el comisionado custodio, el decano custodio, va a leérselas de una en una. Para responderlas, luego de que las escuche, usted tiene 3 minutos para contestarla, y el mecanismo del semáforo seguirá siendo igual. El comisionado las va a leer de una en una. Le pido por favor que lea las 3 preguntas de esa forma. La pregunta número 3 dice así: describa las principales funciones y logros de su carrera profesional en contaduría pública, finanzas y auditoría. Muchas gracias. Mis principales logros son ser contador público y auditor. He trabajado como director, auditor interno en varias dependencias del gobierno de Guatemala. He participado en varios foros y eventos de actualización profesional, y actualmente pues estudio una maestría en gestión por resultados. He trabajado casi toda mi vida en las actividades de fiscalización. He trabajado también en lo privado. Soy representante legal de una firma de auditores. También he trabajado en negocios propios de la familia.
Realmente no me he dedicado a la docencia, a la parte pedagógica de la carrera. He sido más enfocado a la parte técnica, a la parte profesional. Entonces, eso es lo que puedo contestar. Siguiente papelito que usted tomó era la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice así: describa una situación profesional o laboral en la que haya demostrado su capacidad de negociación para resolver o manejar un conflicto. Bueno, han sido varias situaciones. Yo he tenido la oportunidad de presentar un curso de negociaciones. He tenido varios retos. Yo fui miembro de la Comisión Liquidadora y ahí tuvimos que resolver varias situaciones en cuanto a la liquidación del Fondo de Inversión Social. Considero que las negociaciones tienen que manejarse de una manera enfocadas hacia el problema, no a posiciones. Esto me ha permitido ir resolviendo en forma adecuada todo tipo de conflicto que se me ha presentado, porque no tomo una posición, sino me enfoco en el problema. Y de esa manera he logrado resolver de la manera adecuada los conflictos que se me han presentado en los cargos que yo he tenido. Y por último, el último papelito, valga la redundancia, que usted tomó fue el número 2. La pregunta dice: describa cuál sería la aplicación de su formación académica en la gestión administrativa de la Contraloría General de Cuentas. La aplicación, perdón, repítame un poco porque no. Dice: describa cuál sería la aplicación de su formación académica en la gestión administrativa de la Contraloría General de Cuentas. Una de los requisitos para ser Contralor de Cuentas es precisamente la formación de ser contador público y auditor. Esto le permite a uno como profesional conocer el trabajo que se hace en la Contraloría de Cuentas. Yo trabajé 2 años en la Contraloría de Cuentas y me permitió conocer el trabajo que ahí se hace en los diversos ámbitos, porque yo estuve más que todo como asesor en la parte de revisión de expedientes. Entonces, mi aplicación como profesional en la administración es demostrar y aplicar todos los conocimientos que he logrado en el transcurso de mi formación profesional en beneficio de la administración de la Contraloría General de Cuentas. Yo conozco y tengo bastante formación en los procesos de fiscalización, en los controles internos, en los procesos de contrataciones, en la ejecución en la ejecución presupuestaria, en los planes operativos. En fin, conozco toda la parte del andamiaje administrativo que se realiza en la administración pública. Agradezco las respuestas a las 3 preguntas y ahora tenemos la tercera y última parte de la entrevista, que consta de preguntas abiertas que los comisionados van a formular de una en una. Tendrán para ello 1 minuto para plantearla y usted 2 minutos para contestarla, y el mecanismo del semáforo es igual. Según el orden en que se ha establecido, le corresponde a la
licenciada y comisionada Kim hacer la pregunta, si así lo desea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Ventura. Según el informe que nos enviaron de Contraloría de Cuentas y también las pruebas de descargo que usted presentó, usted obtuvo sanciones por 6.600.000 quetzales. Me gustaría conocer o saber derivado de qué fueron esas sanciones. En primer lugar, y aún y cuando actualmente nos han comentado que las rebajas pueden ser hasta un máximo de un 50%, y las suyas estuvieron con rebajas del 99 al 96% aproximadamente, o sea, el máximo que usted pagó de estas sanciones fue el 4%. Me gustaría conocer, de llegar a ser usted contralor, qué medidas tomaría con relación a estas rebajas, o cuál sería el actuar con relación a esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo fui objeto de sanciones económicas, muy bien como usted lo dice. Siendo auditor interno, yo no tuve ninguna participación directa en los procesos administrativos. Esas multas no me eran aplicables, porque la ley de contrataciones establece que son responsables las personas que han participado directa o indirectamente en los procesos. A mí me sancionaron simplemente por ser auditor interno. Realmente eso no tiene fundamento legal. Yo pedí una contrarrevisión a la Contraloría General de Cuentas para que se aclarara esta situación, y afortunadamente logré que esa situación se aclarara. Entonces, yo realmente supliqué, hablé para que se me escuchara, para que se me aceptaran mis argumentos como auditor interno, y yo no tenía ninguna participación en un proceso de licitación y cotización. Y el problema básicamente fue de que el Fondo de Inversión Social tenía sus propias normas y procedimientos para actualizar las inversiones. Pero sin embargo, eran los auditores que dijeron, no, tienen que aplicar la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces había una colisión de leyes, y eso fue lo que originó este tipo de sanciones que no estaban bien fundamentadas. Entonces yo tuve que acudir a pedir rebaja porque no me escucharon. En la Contraloría de Cuentas, por más que uno presente sus argumentos sean legales, no hay forma de desvanecer las sanciones. Eso es realmente lo que pasa en la Contraloría. Entonces, les fui objeto de sanciones, y es cierto, yo logré esas rebajas porque realmente yo no tenía por qué haber sido multado como contralor, como auditor interno. Muchas gracias, licenciado. Corresponde el turno a la comisionada Ligia García. Muy buenos días, licenciado Ventura, bienvenido. Viendo su currículum, encuentro que usted hasta marzo de este año fue director de auditoría interna del Ministerio de Gobernación. Sabemos que ese ministerio ha realizado un sinnúmero de compras por excepción, cuantiosas compras por excepción. Quisiera saber su opinión profesional como contador público y auditor sobre este tipo de procesos. Muchas gracias. Efectivamente, se ha tenido que recurrir por parte de las autoridades a este tipo de procedimientos, pero no es por falta de voluntad de llevar a cabo estos procesos conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. Lo que pasa es que la ley permite una serie de recursos y entrampan los procesos. Realmente, de los procesos que se han llevado a cabo, si no es por este procedimiento, creo que no hubiera salido ninguno. El de armas fue un proceso que llevó varios eventos de licitación que fueron votados. Entonces, las autoridades buscaron la forma de poder resolver el problema en las contrataciones, y buscaron el mecanismo legal, y fue el procedimiento de excepción. Es un procedimiento legal,
que tienen que intervenir varias instituciones como la Contraloría, como finanzas, ¿verdad? Entonces, realmente son mecanismos que se utilizan para poder ejecutar los programas de gobierno. De lo contrario, pues, es imposible poder trabajar con la ley de contrataciones como está. Muchas gracias. Corresponde el turno al comisionado Custodio. Muchas gracias. Si usted fuera elegido contralor, ¿qué piensa de tener que tener servicio de seguridad, o sea, guardaespaldas? Si sí piensa que debería tenerlos, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Yo pienso que sí se necesita seguridad, porque hay muchos intereses dentro de la administración pública en los cuales se pone en riesgo la vida del contralor, pero no una comitiva. Realmente tiene que ser una seguridad personal, y no estoy de acuerdo en que esa seguridad sea por 5 años después de haber dejado el cargo. Yo pienso que eso ya no es necesario. Ese es mi... Muchas gracias. Corresponde el turno a la licenciada Ordóñez. Sí. Bueno, gracias. Licenciado Ventura, buenos días, bienvenido. Estaba leyendo su CV, al mismo tiempo usted mencionó que está estudiando una maestría en gestión de resultados. A mí me gustaría conocer algún programa de fiscalización basado en gestión de resultados. Realmente estos son temas nuevos que se está manejando la administración pública. Actualmente el presupuesto ya se está formulando por programas, por resultados, con indicadores. Actualmente no he dirigido una auditoría de gestión por resultados. Como le digo, esto recién se está iniciando y no hemos logrado todavía implementar este tipo de programas de auditoría. Se hacen evaluaciones de resultados únicamente a los POT para ver si se ha cumplido con las metas. Eso sí lo hacemos, pero una auditoría de gestión por resultados, donde haya una percepción que realmente se ha logrado cambiar los resultados que se esperan de los programas, eso todavía no. Muy bien, gracias. Corresponde ahora el turno del secretario. Buenos días. Licenciado, aquí en su currículum, primero tiene que el último puesto es Ministerio de Gobernación, Director de Auditoría Interna hasta el 15 de marzo de 2014, ¿correcto? ¿Quién o sea, a usted lo sustituyeron? ¿Usted renunció o qué? ¿Usted conoce quién fue la que lo sustituyó? ¿Quién fue la persona que lo sustituyó? Eso en primer lugar. Y segundo, bueno, y de ahí dice que pasó a asesor del despacho del 17 de abril. Así es, el 17 de marzo, efectivamente, a mí me cambiaron de puesto porque tuvimos algunos desacuerdos con el nuevo viceministro administrativo. Entonces yo no podía trabajar con una persona a la cual me estaba ocasionando un ataque, tanto financiero como verbal, porque realmente yo no me sometí a sus órdenes. Yo recibía órdenes solo del ministro y él quería que yo acatara sus órdenes. Entonces no podía tener independencia y yo preferí en ese momento mejor aceptar que me trasladaran a otro puesto. Y actualmente estoy colaborando con el ministro en formar y crear la Inspectoría General del Ministerio de Gobernación. Muchas gracias. Corresponde el turno al licenciado comisionado Monterroso. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto, licenciado Ventura. Usted está hablando de resultados. Sin embargo, el pueblo de Guatemala
vive más inseguro que en un país con guerra. Todos los días hay muertos. Parece ser que la corrupción también en ese lado tiene mucha sangre derramada. Las últimas noticias que se tienen es que, por ejemplo, la policía se quedó sin combustibles y la opción era trasladarlos en servicios colectivos, en donde también todos los días hay muertos. Sin embargo, para la apertura de ofertas para la comisión de combustibles o para la obtención de combustibles, se tiene a veces el umbral de 30 minutos nada más para esas ofertas. Pareciera ser que hay compadre hablado en el sentido de ofrecer solo en ese espacio de tiempo. Adicionalmente, cuando vemos que los combustibles vienen para abajo, sin embargo se están comprando cantidades enormes de combustible, ¿sí? Y no se obtiene esa rebaja comprándolo más caro que el ciudadano de aquí y cualquier gasolinera. ¿Cuáles son sus comentarios? Bueno, realmente ya entramos a temas de gobierno, como es la seguridad en el país. En cuanto al combustible, el procedimiento para poder abastecer a la Policía Nacional Civil de combustibles es a través de un proceso de licitación. Se publican en el diario oficial y en el diario de mayor circulación las convocatorias para poder tener las ofertas, y se nombra una comisión y en base a eso se adjudica o se selecciona a la empresa que va a proveer a la Policía Nacional Civil el suministro de combustibles. Por esa razón es que los combustibles tienden a subir y a bajar, ¿verdad? Pero hay un contrato que se suscribe con las empresas proveedoras y es el que prevalece a la hora de hacer los pagos. No se tiene cuando sube y cuando baja una cláusula que permita hacer los ajustes, porque normalmente la tendencia casi siempre es al alza, ¿verdad? Pero ese es el procedimiento que se utiliza para poder hacer la contratación, que son cantidades millonarias, porque la Policía Nacional Civil está consumiendo 17 millones de quetzales en combustible, alrededor de 17 quetzales mensual. Ahorita hay una crisis provocada por el desfinanciamiento que hay en el presupuesto, y eso está originando este tipo de problemas. Muchas gracias. Yo creo que con eso hemos agotado el tiempo y solo le pedimos que pague. Gracias. Le agradecemos mucho la presencia y el haber compartido con nosotros y los medios sus ideas. Le deseamos lo mejor en el proceso y lo invitamos a abandonar la sala. Muchas gracias. Gracias, licenciado Joaquín Ventura Álvarez. Y si está el siguiente aspirante, licenciado, ahora sí, Hugo Ovidio Chacón Cabrera, expediente 41, que por favor pase a la sala. Recordamos a los colegas que acá es la comisionada Kim, decana Kim, la que tendrá a cargo las preguntas. Así. Sí, hay que volver a poner los papeles ahí para que todos miren que están de vuelta sin ninguna modificación. Será interesante hacer un análisis estadístico de cuáles fueron las preguntas más populares. Sí. Habrá que preguntarle a los números, ¿verdad? ¿Por qué nos están jugando? Pase adelante, licenciado Hugo Ovidio Chacón Cabrera. Sea usted bienvenido a la comisión. Tenga la bondad de sentarse en el lugar asignado. Bienvenido. Este es un momento importante para nosotros en el que podemos conocer de su propia voz ideas
y pensamientos de lo que ha sido este reto y lo que va a ser en caso de quedar electo. La entrevista tiene por, digamos, el desarrollo 3 etapas. En la primera, usted tendrá 3 minutos máximo para dirigirse a la comisión del pleno, a los medios y a la sociedad, y en ese espacio de tiempo queremos escuchar de usted cualquier cosa que venga a su mente pertinente al proceso de postulación. Por ejemplo, pero sin limitarse a por qué usted está participando, qué aspiraciones tendría en caso de ser electo, etcétera. Pero el formato, insisto, es libre. Delante de usted tiene un semáforo, la cartulina verde le indicará que estamos en tiempo, la amarilla le indicará que falta 1 minuto en cualquier parte de la entrevista y la roja que se ha consumido el tiempo. De antemano me disculpo si tengo que interrumpirlo con el micrófono si le muestran la tarjeta roja. Así que bienvenido, tiene usted 3 minutos para dirigirse a la comisión en pleno y a los medios. El micrófono lo puede tomar y... Perdón. Sí. Muchas gracias, perdón, Vamos a esperar 1 minuto antes de hacer correr el tiempo solo para ponerle el nombre correcto. Muchas gracias, comisionados. En la auditoría no se escapa nada. Gracias. Tiene usted 3 minutos. Buenas tardes a todos. En la calidad de aspirante al cargo de Contralor General de Cuentas por el periodo 2014-2018, por supuesto que tenemos una clara visión y un compromiso por llegar a la institución. Reconocemos que se tienen que hacer cambios sustantivos en donde vemos la necesidad de hacer cambios sustanciales en la institución, sobre todo no solo por el cambio de la imagen institucional, el fortalecimiento, el profesionalismo del capital humano, que es el factor fundamental de la institución. Consideramos estar lo suficientemente preparados para poder llegar a desarrollar un papel fundamental por el beneficio del país, en donde a través de una modernización en tecnología que pretendemos llevar a la institución mediante una filosofía de una arquitectura empresarial. Esto básicamente está comprendido en el levantamiento de procesos en función ejecutiva, operativa y funcional. Esto creemos que es lo fundamental que consideramos se debe hacer en la Contraloría. Y todo esto basado en principios de transparencia, y consideramos que la institución hoy por hoy esa tecnología es más que necesaria. Por último, queremos llevar a la institución, tanto a nivel nacional e internacional, a que sea reconocida por su gestión honesta, transparente y profesional. Muchas gracias. Gracias, licenciado Chacón. Ahora pasamos a la segunda. Solo si hace favor de solo ponerlo en otra dirección o apagar. Ahí está. Entra en feedback. Ahí.
Pasamos a la segunda parte de la entrevista, en la cual le van a hacer 3 preguntas que provienen de un conjunto de 15, y estas preguntas ya han sido previamente establecidas. Para saber de cuáles preguntas se trata, le voy a pedir que extraiga del recipiente que tiene enfrente 3 papeles al azar. Sí, de una vez los 3, y luego los muestre a las cámaras y a nosotros, en especial a mí, para que pueda decir el número 12, el 12, que lo muestre, para que tomemos nota. Ya, el siguiente. El número 7. 7. Muy bien. Y el número 4. 4. Esos 3 números corresponden a las preguntas que le van a hacer. La comisionada Kim, decana Kim, ella va a hacer las 3 preguntas. Le quiero comentar que tiene 3 minutos para poder contestar cada una de ellas. Van a leerlas de uno en uno. Y luego igual el semáforo sigue en la misma secuencia. Así que por favor, comisionada Kim. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Chacón. En el orden que fueron seleccionadas las preguntas, la número 1, que corresponde a la número 12 en el listado, dice: describa una situación profesional o laboral en la que haya demostrado su capacidad de negociación para resolver o manejar un conflicto. Bueno, yo creo que a lo largo de la experiencia que he tenido en la administración pública, ya más de 25 años, 16 años como profesional, se han dado varias situaciones de esta naturaleza. Una de ellas es la vivida en la administración tributaria, en el conflicto básicamente de las programaciones en cuanto a la fiscalización con el grupo de auditores. Realmente ahí se tienen que hacer consensos en cuanto a las fuentes de información y la búsqueda de elementos para llegar a consensos y dirigir de una mejor manera la fiscalización. Creo yo de que esa ha sido una de las grandes experiencias que he tenido, y también en la parte de la discusión de los ámbitos normativos, en donde de alguna manera pues también se tiene que prevalecer la discusión tanto en la parte normativa como en la parte operativa. Son consensos en donde de alguna manera se tienen que llegar a discutir para llegar a un mismo objetivo, sobre todo para alcanzar los resultados deseados. Creemos que esa parte ha sido fundamental en mi ejercicio profesional, y de alguna manera pues es lo que hemos llevado durante toda la carrera. Gracias. Muchas gracias. La pregunta número 2, que corresponde al número seleccionado, indica: ¿cuáles serían las estrategias de autonomía institucional que implementaría para realizar la labor de Contralor General de la Contraloría General de Cuentas? Sí, gracias. Como podemos ver, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas habla de la estructura funcional de la institución, en donde habla que es una institución pública, es una institución técnica y una institución descentralizada. Y esta goza de independencia funcional, presupuestal, administrativa, y todo eso es el órgano rector para el funcionamiento de esta institución, y básicamente esa es la norma central por la cual goza de la independencia y de la autonomía de sus actuaciones. Considero que esta norma es lo suficientemente claro para que las actuaciones de la institución en sí sean totalmente autónomas, sin ningún tipo de injerencia. Por consiguiente, considero que
la institución en sí, a través de la figura del Contralor General de Cuentas, tiene la suficiente autonomía para poder desarrollar el mejor trabajo en la institución. Gracias. Muchas gracias. La pregunta número 3, que corresponde al numeral 4, dice así: describa con ejemplos concretos cómo aplicaría su experiencia profesional para fortalecer la Contraloría General de Cuentas. Bueno, mi plan de trabajo pues obviamente ya es conocido por todos ustedes, y mi plan de trabajo establece 3 ejes concretos para desarrollar mi función a la hora de llegar a la institución. Dentro de los cambios fundamentales, reitero, está la modernización en tecnología. Por supuesto, es un acto que no se haría de inmediato, porque a estas alturas del partido el anteproyecto de presupuesto en la Contraloría ya fue elaborado para el año 2015. Sin embargo, vemos una estrategia a mediano plazo, la cual quedaría en compromiso para hacer todas las mejoras en ese sentido para el ejercicio fiscal 2016, para poder implantar esa modernización en tecnología con la arquitectura empresarial que tanto les he mencionado. Consideramos que el ejemplo más claro está en el método de gestión de riesgo. La implementación del método de gestión de riesgo en la Contraloría, en donde de alguna manera se van a establecer todas las fuentes de información sistematizadas para que el análisis de riesgo automáticamente genere las inconsistencias para poder programar con objetividad las auditorías que el Estado necesita para medir el buen manejo de los recursos del erario público. Reitero que el mejor ejemplo es ese, y realmente pues mi visión está focalizada en esa perspectiva, y ese es mi mayor reto, además de la profesionalización del capital humano, que realmente va a contribuir para que realmente la modernización de la Contraloría tenga los efectos y el producto que tantos anhelamos como país. Muchas gracias. Ahora pasamos a la última etapa de la entrevista, en la cual se le van a hacer preguntas libres por parte de los comisionados, de una en una. El comisionado a quien le corresponde el turno tendrá 1 minuto para hacerle la pregunta y usted 2 minutos para poderla contestar, o sea, es menos tiempo. La tarjeta amarilla tiene el mismo significado que anteriormente, así que le ruego ahora al doctor Tomás que haga su pregunta. Buenos días, vamos a poner que usted tiene 25 años de trabajar en el sector público. 25 años, ¿sí? ¿Sí? Yo quisiera que usted me comentara en estos 25 años cuál fue el peor acto de corrupción, malversación, peculado, abuso, robo de recursos del Estado que usted vio, si es que fue testigo de alguno en 25 años en el sector público, y qué hizo al respecto. Bueno, en honor a la verdad, no he vivido directamente un acto que haya estado cerca dentro de mi jurisdicción laboral. Tal vez en el año 2003 yo ingresé a trabajar a la administración tributaria recién graduado en el año 1998.
todavía tuve la dicha de ir a levantar procesos de la extinta Dirección General de Aduanas y Dirección General de Rentas, y de alguna manera pues ahí inició mi vida profesional porque estaba recién graduado. Empezamos ahí a laborar como profesional y poco a poco fui escalonando hasta llegar a puestos gerenciales en el año 2002, y en el año 2003 pues llega un superintendente, ¿verdad?, lo que públicamente se conoció, lo del señor Amadía. Creo yo que es lo que más pudiera mencionar, en donde él pues obviamente nos llegó a rescindir de la carrera administrativa de muchos, dentro de ellos yo fui uno de ellos. Les soy honesto, creo que es lo más que yo pudiera recordar, pero de ahí no tengo ninguna otra situación que se haya acercado a mi jurisdicción laboral. Gracias a Dios. Muchas gracias. Corresponde al comisionado Ramírez, por favor, hacer la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, licenciado Ovidio Chacón. Usted ya nos mencionó sobre su plan de trabajo, que se basa en 3 ejes, y dentro de esos está el eje de fiscalización. Entonces usted indica en su plan de trabajo que la fiscalización se orientará bajo principios de transparencia, honestidad y ética profesional. Eso lo indica ahí. Entonces, mi duda es cómo lo va a hacer para que sea bajo esos términos. Bueno, esos son principios fundamentales. De alguna manera, pues, es parte de los principios que todo auditor debe de tener. Sin embargo, nosotros recalcamos ese punto, porque a través de la capacitación que van a ser sometidos todas las unidades administrativas, en este sentido la fiscalización va a tener la prioridad en cuanto a que el personal sea plenamente capacitado para que pueda desarrollar sus funciones. En ese sentido, consideramos que a través de la modernización tecnológica que se piensa introducir en todas las áreas de gestión, incluida la parte de la fiscalización, o sea, la auditoría gubernamental, esto va amarrado y va de la mano, porque en ese sentido va a facilitar la gestión de la fiscalización, y obviamente pues los parámetros en cuanto a la capacitación que van a tener ellos van a ser medidos exactamente con esos principios y esa filosofía que le estoy marcando en mi plan de trabajo. Definitivamente el auditor, la principal medida o estrategia que se va a poner en práctica acá es la capacitación. El actuar del auditor va a ir en función de la capacitación que tenga, y obviamente pues con los resultados que vaya generando conforme el trabajo que vayan desarrollando. De esa manera se va a verificar, se va a ver que realmente se cumplan esos métodos que estamos indicando ahí, licenciado. Muchas gracias. Corresponde la pregunta ahora al comisionado Ramírez Velarde. Buenos días, bienvenido, licenciado. Gracias. Y su experiencia basada bastante en áreas institucionales del Estado es muy larga, como decía el licenciado Tomás. Usted ha estado sujeto también cuando estuvo en esas funciones por sanciones de la Contraloría General de Cuentas. Actualmente esas sanciones son impuestas a libre albedrío por los auditores gubernamentales. ¿Qué piensa hacer usted al respecto si usted llegara a ser contralor para que ya no se dé ese tipo de situación? Bueno, mi plan de trabajo realmente establece un punto muy importante, el cual está basado en el eje interinstitucional, en donde yo hago mención a lo que es la prevención y la orientación.
esa es una estrategia que tenemos contemplado como equipo, llegar a desarrollar a la institución, porque realmente hoy por hoy, ente fiscalizado y el fiscalizador, el auditor gubernamental hoy por hoy llega con una línea de acción de encontrar inconsistencias, una, para mejorar sus ingresos privativos, ¿verdad? Dos, por agarrar en línea todos los que están en línea hasta llegar a la alta gerencia con la sanción. Eso definitivamente es una situación que en nuestro plan lo tenemos contemplado, que eso no va a ser así. Realmente se tiene que sancionar drásticamente al que realmente cometió la infracción, y obviamente el supervisor y a lo mejor hasta el jefe del departamento. Consideramos que esa es la mejor manera para que sea objetiva la parte sancionatoria de la institución. Pero algo importante, queremos nosotros inculcar lo que es la prevención y la orientación, en donde realmente todo el aparato estatal esté de alguna manera convencido, que sepa que la Contraloría está ahí, que haga bulla y que sepa cuáles son las acciones que la Contraloría realiza. En ese sentido, que también el funcionario que desconoce ciertas cuestiones, que sepa cuál es el trabajo de la Contraloría, y de esa manera fomentar una cultura. Muchas gracias, licenciado. Corresponde el turno al comisionado Lucho. Gracias, señor presidente. Postulante Hugo Chacón. Como todos los postulantes, hemos leído sus planes de trabajo, hablan de ejes, hablan de una metodología interesante. Pero para nosotros es importante escucharles, ¿verdad? Usted dijo algo bien puntual en su exposición, dijo que usted realizaría cambios sustanciales. Y cuando se habla literalmente de cambios sustanciales, es algo profundo, algo que va hasta la raíz, ¿verdad? Yo quisiera que usted me puntualizara cuáles serían esos cambios sustanciales si usted fuera electo Contralor, y ya los haría cuando estuviera en funciones. Sí, gracias. Muy puntual. Los cambios sustanciales se ven básicamente a nivel macro. Uno de ellos, y es el más importante, que lo reitero, es la modernización tecnológica de la institución. Ese es el cambio sustancial que nosotros estamos introduciendo como el eje más importante, además de la profesionalización del capital humano. Esos son los dos cambios sustanciales que en principio, como prioritarios, son los que llevamos a la hora de que seamos electos en el cargo de Contralor. Dentro de los cambios sustanciales está implementar medidas de comunicación, de armonía, por hacer un buen trabajo, hacer sentir que realmente el trabajador de la Contraloría es un trabajador importante, que con el trabajo de ellos, con la labor de ellos, están contribuyendo al país para desarrollar a nivel integral toda la sociedad guatemalteca. En ese sentido, consideramos que si en el corto plazo logramos nosotros implantar la modernización en tecnología, créanme que realmente los resultados de la Contraloría van a cambiar considerablemente, y de alguna manera el aparato estatal, con las auditorías, con la objetividad que se necesita, la institución saldrá adelante. Muchas gracias, comisionado Bardales. Gracias. Bienvenido, licenciado Chacón Cabrera. La Contraloría es, como lo sabemos todos, el ente fiscalizador de todo ingreso y egreso del Estado. Y se supone que va a ir
a realizar esa labor para hacer buen uso de estos recursos, maximizar ese uso. Pues resulta que dentro de la Contraloría hay corrupción también. ¿Cómo piensa usted identificar a esos grupos corruptos dentro de la Contraloría y atacarlos? Pues qué interesante. Yo he estado del lado del fiscalizado y no del ente fiscalizador, pero definitivamente la Contraloría tiene un marco jurídico el cual ese sería el mejor aliado para todas las actuaciones a la hora de llegar al cargo. Definitivamente no nos tienda la mano para contrarrestar ese tipo de situaciones. Y es parte de los cambios, regresando a la pregunta anterior. El trabajador, el funcionario o empleado que esté haciendo bien las cosas, definitivamente esa gente debe de seguir en la Contraloría. Pero el que no genere producto, el que esté metido en problemas de corrupción, esa gente tiene que ser destituida inmediatamente. ¿Cómo detectarlo? Es la pregunta. Esa es una tarea que puede ser difícil o puede ser sencilla. En el mejor de los casos, si es sencillo, pues simple y sencillamente se actuará como corresponde. Si los actos cometidos se tipifican como un delito, pues obviamente ese trabajador tiene que ser llevado a instancias jurisdiccionales. Si son medidas administrativas, pues lo más práctico es simple y sencillo iniciar el proceso, porque hay que respetar el debido proceso que existe por la ley del servicio civil, iniciar el proceso para iniciar la institución. Gracias. Muchas gracias. Con eso se completan las 5 preguntas que teníamos para el candidato. Y perdón. Sí. Damos gracias por el tiempo invertido y le deseamos lo mejor en el proceso, así que por favor que lo acompañen afuera de la sala. Gracias. Que se prepare por favor el siguiente candidato, si está ya presente. Se trata de Marco Antonio García Pérez, el postulante Marco Antonio García Pérez, expediente número 29. Si está ahí, por favor que pase. Adelante, licenciado Marco Antonio García Pérez. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Sea usted bienvenido a la comisión. En este momento vamos a comenzar la entrevista, que para la comisión es de sumo interés conocer de primera mano sus impresiones, ideas, planes. Y para ello la estructura de la entrevista tiene 3 segmentos. No se preocupe del semáforo, vamos a brindarle todo ese apoyo para que usted se concentre en lo que dice nada más. En la primera parte se le van a otorgar 3 minutos en formato libre para que usted se dirija a la comisión, a los medios y a la sociedad y comparta lo que usted considere pertinente en este proceso, en el caso suyo. Hemos escuchado de otros postulantes, por ejemplo, su explicación de por qué están en el proceso y cuáles serían sus aspiraciones de ser electos, cuáles serían sus planes. Pero insisto, el formato es libre, usted comparte lo que considere pertinente. Ruego poner el semáforo en verde. Cuando usted vea verde es que estamos en tiempo. Cuando usted vea la cartulina amarilla en toda la entrevista es que le queda 1 minuto, y cuando vea la cartulina roja
es que el tiempo ha transcurrido y nos disculpamos de antemano por interrumpirlo, porque hemos sido bastante estrictos en la aplicación del tiempo. Así que tiene usted 3 minutos, licenciado Marco Antonio García Pérez, para dirigirse a la comisión, a los medios y a la sociedad. Buenas tardes, estimados profesionales de esta gran responsabilidad que tienen en sus manos, escoger a 6 aspirantes para que el Congreso de la República posteriormente elija al próximo Contralor General de Cuentas de la Nación. Es una ardua labor, es un puesto de mucha responsabilidad, muy importante para nuestro país, sobre todo en el tema de la transparencia. Es una institución a la que debe de ponérsele mucha atención, mucho cuidado en el desarrollo de la misma para que pueda propiciar un desarrollo que tanto necesita Guatemala. A lo largo de mi carrera profesional, como ustedes, estimados comisionados, lo han podido notar, yo me he desempeñado únicamente en el sector público. Inicié mi trabajo de muy corta edad, recién graduado, en la Contraloría General de Cuentas. Allí trabajé 20 años continuos, haciendo una carrera administrativa, considero muy exitosa, tomados en cuenta que comencé desde una posición administrativa, seguidamente fui auditor gubernamental, pasé a ser supervisor gubernamental y finalmente en mi primera temporada en la Contraloría General de Cuentas concluí con el cargo de una subjefatura de auditoría. Posteriormente me retiré, renuncié a la institución porque tuve ofrecimientos en los que yo podía desempeñarme también en mi carrera de contador público auditor, y me fui a trabajar a otras instituciones del Estado. Tengo 2 años de trabajar nuevamente en la Contraloría General de Cuentas y regresé porque consideré que los 10 años que había yo trabajado en el sector público como auditor interno y como financiero de otras dependencias me habían llenado de mayor experiencia para poder llegar a ocupar un puesto de relevancia como es el que actualmente yo tengo como director de auditoría de fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas. Es por eso de que yo me siento competente y apto, con mucha experiencia, con mucha capacidad para poder ocupar este alto cargo como es el del Contralor General de Cuentas. Muchas gracias, licenciado García Pérez. A continuación, solo el micrófono cuando lo coloca en esta dirección hace resonancia ahí. Gracias. A continuación tenemos 3 preguntas que le van a ser formuladas por el comisionado Fritz Thomas, a quien le corresponde el turno en esta ocasión, y para saber qué preguntas le vamos a pedir que extraiga de ese recipiente 3 papeles al azar, completamente al azar, 3 papeles, y que los vaya mostrando conforme salen. Es el número 5, el número, ¿qué es? 9 y el número 7. Esas son las 3 preguntas que le van a leer. Quiero comentarle que tiene 3 minutos para contestar cada una de ellas. Le van a leer una, se le va a dar tiempo para responder, luego la otra, y así sucesivamente hasta agotar las 3 preguntas. Tiene 3 minutos para contestar cada una. Ruego poner el semáforo en verde. Buenos días, licenciado García Pérez. La pregunta número 5 dice: según su experiencia, ¿cuál es el rol de un jefe dentro de un equipo de trabajo? Bueno, el rol de un jefe dentro de una institución como Contraloría General de Cuentas no es más como ilustrarlo como el director de una orquesta. El director de una orquesta no precisamente es el que va a tocar todos los instrumentos, no precisamente va a ser el que va a realizar el trabajo
en la Contraloría General de Cuentas, hacer las auditorías gubernamentales a las instituciones. El director de orquesta es el que guía a cada integrante de la misma, de manera de que en el caso del Contralor General de Cuentas será él el que sea como el director de una orquesta, el que a través de su equipo de trabajo que será seleccionado muy cuidadosamente podrá dar las directrices que la coyuntura nacional requiera y que con la experiencia que tenga ese director de orquesta, que será el Contralor General de Cuentas, lo pueda hacer a través de sus direcciones, como en la actualidad ya existe una organización. La ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas fue modificada, igualmente su reglamento da la oportunidad para poder tener esos músicos, que en este caso serán los directores y todo el personal y todo el staff de esta institución, para lograr los objetivos. De esa manera podemos nosotros hacer una labor eficiente. El Contralor General de Cuentas no es el que va a ir a fiscalizar, no es el que va a señalar, pero es el que va a dictar las directrices de conformidad con lo que la ley establece y de acuerdo a la exigencia y naturaleza de las instituciones que se fiscalicen para el buen desempeño. El Contralor General de Cuentas, como director de una orquesta, tendrá que tener el cuidado de que las auditorías no sean por cantidad, sino que por calidad, que los resultados la sociedad guatemalteca los vea, los comprenda, y que no solo presentemos las cantidades de auditorías a cambio de calidad. La pregunta número 9 dice: ¿cómo ha superado los principales desafíos que ha encontrado en la administración de recursos humanos, financieros y físicos? Repito. ¿De dónde? ¿Cómo ha superado los principales desafíos que ha encontrado en la administración de recursos humanos, financieros y físicos? Bueno, si nos referimos a la Contraloría General de Cuentas o en forma general, en la experiencia. Sí, correcto. Bueno, es muy difícil poder tener al 100% todos los beneficios en materia de recursos humanos y de financieros por la escasez de recursos que Guatemala tiene. Es bastante considerable las necesidades que el país tiene y que necesita de recursos para poder resolver y solventar cada una de las necesidades en materia de recursos humanos, en materia de necesidades a la población, de llevar los bienes y servicios a las personas que los necesitan. Y es parte de la labor de la Contraloría General de Cuentas de poder propiciar una parte de transparencia para el mejoramiento de la utilización de estos recursos, para que se eficienticen y puedan ser la población guatemalteca utilizarse de ver mejor el producto de sus impuestos, de ver que los mismos han estado siendo utilizados en la forma en como se espera la población, en las promesas que hacen los gobiernos. Y entonces es muy importante para este cargo de Contralor General de Cuentas tener esa
transparencia, propiciar esa transparencia y control de los recursos públicos. La pregunta número 7 dice: ¿cuáles serían las estrategias de autonomía institucional que implementarían para realizar la labor de la Contraloría General de Cuentas? Bueno, de conformidad con la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, se le otorga un porcentaje establecido para el financiamiento de su labor fiscalizadora. También tenemos los fondos privativos, de igual manera tenemos la cooperación externa que hace que ese motor de la Contraloría pueda poder seguir trabajando y financiar todos los proyectos y todos los datos que en materia de fiscalización se tienen. La autonomía la haremos respetar, la haremos cumplir, no obstante que el gobierno de la República está obligado a trasladar ese porcentaje del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. No nos veremos nosotros y no seremos complacientes con el gobierno de la República para lograr esa autonomía, tomando en cuenta que la ley es la que lo establece y no son los funcionarios los que en su condición de ministros o condición de gobernantes puedan condicionar a Contraloría General de Cuentas para trasladar los recursos que por ley le corresponden. De igual manera, podemos nosotros eficientar esos recursos que serán y que son trasladados por el gobierno de la República para mejorar los servicios de fiscalización que actualmente se presentan. Muchas gracias. Con eso completamos las 3 preguntas y ahora nos enfocamos a la tercera parte de la entrevista. Son preguntas abiertas. El comisionado que se la haga tiene 1 minuto para preguntarla y usted 2 minutos para responderla. En el orden, me parece que estaba el comisionado Méndez en uso de la palabra, a quien le pido por favor que tenga la bondad de dirigir la primera pregunta. Muy bien. Buenas tardes, licenciado Antonio García Pérez. Dentro de su plan de trabajo se encuentra en las líneas de acción la reestructuración del Centro de Profesionalización Gubernamental. Excelente. Pero ¿qué haría usted? Porque ahí hay un muro. Me imagino que hay varios sindicatos, incluso hay un sindicato de profesionales. Y dentro de ese sindicato hay personas que llevan cierto tiempo de trabajo, ya se acomodaron, se inquistaron. Un cambio de los no aceptan. Lo que están esperando ahorita es su jubilación. Entonces, ¿qué haría usted ante ese problema? ¿Se podría llevar a cabo esta reestructuración? Muy bien, en mi plan de trabajo hago referencia a la necesidad que hay de tener una capacitación continua hacia lo interno y hacia lo externo. En la reestructuración que yo planteo se refiere estrictamente a la necesidad que hay de capacitar a los auditores gubernamentales para el ejercicio del cargo que están obligados y nombrados a realizar. En la actualidad vemos que entran muchos profesionales con muchos logros académicos, con mucha capacidad académica, porque no podemos decir que no es personal que sea cuidadosamente seleccionado, pero hace falta esa parte de la capacitación directa que tiene que haber para el ejercicio de un cargo como de auditor gubernamental, para que pueda ir a las instituciones a examinar las cuentas y no que llegue a aprender de lo que hacen las instituciones, a estar sujeto a lo que los funcionarios y las autoridades de esas instituciones les indiquen. Y entonces he hablado
auditoría tiene inconvenientes de esto, de aquello, de lo otro, está fallando. Mi pregunta concreta es la siguiente: dentro de los 13 líneas de acción que tiene su plan de trabajo, ¿qué ha considerado hacer para llevar a nuestra actual Contraloría a los niveles óptimos que tienen otros entes fiscalizadores en beneficio finalmente de todo lo que es Guatemala por el buen uso de los recursos que genera el país? Uno de los temas que sobresalen en el plan de trabajo es la implementación de la auditoría de desempeño. Esta auditoría no es más que verificar si se han utilizado con eficiencia, con eficacia, con economía los recursos públicos. ¿Pero qué significa esto? No significa que el auditor gubernamental únicamente vaya a comprobar que las operaciones han estado legalmente efectuadas, que tengan la comprobación documental de las mismas, que se haya cumplido con las normas, con los reglamentos, con la correcta rendición de cuentas. No es solamente ese tipo de fiscalización a lo que se refiere una auditoría de desempeño. La auditoría de desempeño va a medir el efecto que tuvo la utilización de estos recursos. Y puedo poner un ejemplo, como en el caso de los programas sociales. Los programas sociales puede ser de que a las personas que se les otorgan esas ayudas sean personas que se ha comprobado que tienen pobreza extrema y que califican para poder optar a esa prestación. Pero la auditoría de desempeño o la auditoría de gestión no va a medir si esta persona llenaba los requisitos. Por supuesto que se va a ver, pero va a medir que si ha contribuido ese gasto que ha hecho el Estado para mejorar las condiciones socioeconómicas del país y específicamente para la familia de esa persona que recibe el beneficio. Si el hijo menor está yendo a la escuela, si con eso se están bajando los índices de analfabetismo, si hay una... Muchas gracias, licenciado. Corresponde el turno al comisionado de León. Por favor, haga su pregunta. Gracias. Gracias, señor presidente. Licenciado García Pérez, bienvenido a la comisión. Mi pregunta va enfocada también al plan de trabajo que usted nos presentó, más que todo por la situación que habla acá de promover el fortalecimiento de las unidades de auditoría interna, no que son las instituciones a las cuales la Contraloría General de Cuentas fiscaliza. Quisiera molestarle que nos me presente unas 3 situaciones, unas 3 áreas en las cuales se puede mejorar por parte dentro de su plan de trabajo para la capacitación, para mejorar la actividad de la SUDEI. Al inicio de mi presentación decía que yo tenía la oportunidad de poder contar con la experiencia de haber sido auditor interno, al haber sido financiero y también auditor gubernamental. Desde la perspectiva de la auditoría interna, siempre he notado que Contraloría General de Cuentas, no obstante que entre sus roles legales está el fortalecimiento de las mismas para coadyuvar a la fiscalización de las instituciones, es necesario que así como lo presento en mi plan de trabajo, también sea objeto de capacitaciones continuas los auditores internos. Entonces, esta es una parte importante, la capacitación continua a los miembros de la auditoría interna, no solamente en aquellos casos como la ley lo exige, en la actualidad es un certificado porque la ley así lo estableció, es necesaria una capacitación continua para los auditores. De la misma manera, es muy importante promover ante las instancias
instancias correspondientes la independencia de los auditores internos. No es posible que el auditor interno que trabaje para una entidad de la administración central esté sujeto al nombramiento del ministro y que cuando le sea señalado alguna deficiencia, el ministro sencillamente lo cambie, lo traslade o lo estructure. Eso es muy importante, esa independencia que debe de gozar. Y por supuesto, el aporte financiero que las auditorías internas deben de tener. Vemos que muchas veces son insuficientes las cantidades de auditores internos que tienen para un ministerio, para una institución, y es necesario que las autoridades administrativas superiores tomen conciencia de la necesidad de fortalecer ese trabajo de la auditoría interna, puesto que es un filtro y es un brazo que colabora y que está supervisado, por supuesto, en la fiscalización para la Contraloría General de Cuentas. Gracias. Le corresponde la palabra al comisionado Casasol. Bienvenido, licenciado García. Estoy viendo que usted trabajó como Contralor General en FONAPAS, en esos tiempos críticos que la prensa criticaba focos de corrupción. ¿Qué hizo usted durante ese tiempo? ¿Qué procedimientos utilizó o qué hizo para evitar la corrupción en FONAPAS? En mi hoja de vida está consignado que yo trabajé en dos épocas en FONAPAS, una como auditor interno y otra como contralor interno. No es la misma época en que ha sido señalado este fondo social, que inclusive ameritó su cierre. No es el tiempo en el que yo trabajé como contador interno y que los medios de comunicación señalaron y que llevó a la debacle una institución que prestaba un servicio a la comunidad guatemalteca. Durante el tiempo que yo me desempeñé como contador interno y más atrás como auditor interno, propicié que la rendición de cuentas fuera firme, que fuera clara y que fuera justa de acuerdo a la ley. Los problemas que se han visto, que se han señalado, que han sido muy mediáticos, son situaciones que ya no estaban en la época en la que yo me desempeñé como contador interno. Quiero contarles de que durante el tiempo que estuve como contador interno, estuvo el último año en Contraloría General de Cuentas, va a ser 107 auditorías. Llegaban de la auditoría de fideicomisos, llegaban de la auditoría de entidades especiales, llegaban de la auditoría de municipalidades, llegaban de la auditoría de calidad del gasto, de infraestructura, de asesoría técnica, de todas las áreas, de 7 direcciones, y llegaron a hacer auditorías a FONAPAS, en las cuales en muchas de esas auditorías no hubo un solo hallazgo, y en las que hubo hallazgo fueron situaciones de control interno, situaciones que no eran graves, situaciones de quizás de algún procedimiento que siempre el auditor, de acuerdo con su criterio. Licenciado, muchas gracias. Corresponde la última pregunta al licenciado Juárez. Comisionado Juárez, por favor. Gracias. Bienvenido, licenciado García Pérez. La Contraloría, de sus funciones, tiene la de fiscalizar los fideicomisos, fiscalizar ONGs. Son dos instrumentos que se han utilizado en los últimos tiempos para desviar recursos y ejecutarlos de una forma pues más fácil, cuya fiscalización pues se ve limitada, ¿verdad? Porque la ley de contrataciones, hay conflicto con la fiscalización de los fideicomisos, la ejecución de los ONGs también deja duda. ¿Qué haría usted para mejorar realmente la fiscalización de esas figuras? Gracias. En mi plan de trabajo
desarrollé una línea de acción relacionada a propiciar que los mecanismos de administración de recursos a través de instituciones fiduciarias sean eliminadas, ya que de conformidad con la ley podemos nosotros ver que hoy por hoy las entidades que tienen a su cargo la administración o han hecho la ejecución de esos recursos por medio del fideicomiso, que lo utilizan como una modalidad de ejecución. Nosotros en mi plan de trabajo estoy proponiendo agotar las instancias correspondientes para que estos mecanismos sean desaparecidos y únicamente queden aquellos propios de los bancos. Hay muchos fideicomisos que tienen entre sus fines y objetivos entregar créditos para el desarrollo de proyectos productivos, y esos créditos, por supuesto, deben ser calculados a unas tasas de interés, calculados en un plazo establecido, que son actividades que tienen experiencia en los bancos para efectuarlas. Pero los fideicomisos que no tienen esas características, ya las leyes y los procedimientos y normas que se han establecido en la actualidad los hacen obligatoriamente cumplir con normas presupuestarias, con el uso de herramientas informáticas como el caso del SICOIN, a rendir cuentas como cualquier otra institución, porque nosotros vemos, y en particular yo como director de fideicomisos, veo que el fideicomiso es una modalidad de ejecución de los recursos públicos como lo es el fondo rotativo. En el caso de las ONGs, pues no hay comentario que hacer, puesto que esto ya no está. Muchas gracias, licenciado. Con esto completamos la ronda de preguntas abiertas. Le agradecemos mucho el tiempo que compartió con nosotros y le deseamos lo mejor en el proceso. Si es tan amable, poder dejar la sala. Gracias. Si está el último postulante, licenciado Rogelio Isabel Gómez Herrera, ruego que las asistentes lo acompañen a la sala. Increíblemente hemos llegado al último entrevistado. No ha llegado todavía. En cuanto llegue, por favor que nos avise. Comisionado de León.